Bueno, yo venía a contaros un cuento de Eduardo Galeano. ¿Cómo se oye esto? Un cuento de Eduardo Galeano que se llama Los pájaros. No sé si lo conocéis. Y nada, espero que os guste. Bueno, se lo quería dedicar a Luis y a Rosa y a Eli y a Pablo si están por ahí. Didascó 5, 10, 15, 20, 25 años. Papá de Milay. Milay, 5 años. Didascó y Milay se amaban. Didascó y Milay se amaban. Didascó y Milay eran como un pájaro volando. Pero al igual que algunos humanos encerramos a los pájaros en jaulas, al papá de Milay, un buen día, también le encerraron. En la jaula donde encerraron al papá de Milay, no se podía hablar sin permiso. Tampoco se podía reír, ni sonreír, ni saludar a otro preso, ni caminar demasiado rápido, ni caminar demasiado despacio. Tampoco se podía dibujar, ni recibir ningún dibujo de mujeres embarazadas, ni de niños, ni de niñas, ni de estrellas, ni de montañas, ni de luciérnagas, ni de mariposas, ni de pájaros. Pero Milay no sabía nada de esto. Después de llevar un montón de tiempo sin ver a su papá, decidió hacerle un precioso dibujo para llevárselo a la cárcel. Milay se encerró en su habitación y durante largos días y durante largas noches de intensa creación le hizo a su papá un precioso dibujo. Cuando por fin lo hubo terminado, Milay cogió el dibujo y empezó a caminar. Y empezó a caminar, y empezó a caminar, y cuando ya llevaba un montón de rato caminando y ya pensaba que nunca iba a llegar a la cárcel donde estaba su papá, de repente, a lo lejos, allí estaba la cárcel donde estaba su papá. Entonces Milay siguió caminando, y siguió caminando, y siguió caminando, y llegó. Y justo en aquel momento, cuando Milay llegó a la cárcel donde estaba su papá, allí había un guardián. Niña! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Pues verá, señor guardián, es que le he traído a mi papá un precioso dibujo de pájaros. ¿Cómo que un dibujo de pájaros? ¿Es que acaso no sabes que los pájaros están prohibidos? Pero, señor guardián, pero, ¿cómo van a estar prohibidos los pájaros, señor guardián? Pero usted está turuleta, señor guardián. Pero si los pájaros son muy bonitos, señor guardián, y además saben cantar, y además saben volar, y además, señor guardián, yo una vez vi un pájaro azul y fue azulinante. Te he dicho que los pájaros están prohibidos. ¿Y los pájaros? Están prohibidos. En ese momento, el guardián cogió el dibujo de Milay y rompió el dibujo en 1000 pedazos. Pero Milay no se rompió.
Milay se levantó y empezó a caminar. Y empezó a caminar. Y cuando ya llevaba un montón de rato caminando y pensaba que nunca iba a llegar a su casa, de repente, a lo lejos, allí estaba su casa. Y Milay siguió caminando, y siguió caminando, y siguió caminando. Y llegó. Y justo en aquel momento Milay decidió encerrarse en su habitación. Y durante largos días y durante largas noches de intensa creación, Milay le hizo a su papá otro precioso dibujo. Cuando por fin lo hubo terminado, cogió el dibujo debajo del brazo y empezó a caminar, y empezó a caminar, y empezó a caminar, y empezó a caminar. Y cuando ya llevaba un montón de rato caminando y pensaba que nunca iba a llegar, de repente a lo lejos, allí estaba la jaula, la cárcel de su padre. Y siguió caminando, 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 y llegó. Y justo en aquel momento allí estaba aquel guardián. Niña! ¡Ah! ¿Ya estás aquí otra vez? ¡Ah! ¿Qué es lo que has traído ahora? ¡Ah! Pues verá, señor guardián, ahora le he traído a mi papá 2 dibujos. Un dibujo de pájaros, pero, como los pájaros están prohibidos, pues mire, señor guardián, mira lo que hago. Señor guardián, como los pájaros están... Pues mire, señor guardián, mira lo que hago. Mire, señor guardián. Venga, pájaro prohibido, pájaro prohibido, pájaro prohibido, pájaro prohibido. Señor guardián, menos mal, que he traído otro precioso dibujo de árboles. Porque los árboles no están prohibidos, ¿verdad, señor guardián? ¡Bah! Pues tengo que comprobarlo. ¡Ah! Tienes razón. Los pájaros, los árboles, todavía no están prohibidos. ¡Adelante! Y en ese momento, Milay por fin consiguió meterle a su papá, el dibujo de los árboles. A su papá, no os podéis imaginar lo que le gustó aquel dibujo. Pero después de un rato observándolo, no pudo evitar preguntarle a Milay qué eran aquellas pequeñas lucecitas de colores que se asomaban entre las ramas de los árboles. Pero hija, ¿pero qué tipo de fruta es esta, hija? ¿Pero por qué yo no la conozco, hijita? En ese momento Milay le dijo que se callara. Papá, calla, que nos van a pillar. ¿Es que no lo ves? Son los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias.